¿Descubrieron la clave para envejecer mejor? La proteína que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la longevidad. ¿Te imaginas poder vivir más años, pero no solo vivirlos, sino vivirlos mejor? Con más energía, menos enfermedades y un envejecimiento más saludable. Bueno, la ciencia acaba de dar un paso enorme en esa dirección y hoy te voy a contar un descubrimiento que está dando la vuelta al mundo. Investigadores descubrieron una proteína dentro de nuestras células que podría jugar un papel clave en el envejecimiento y la longevidad. Y no es ciencia ficción ni una píldora milagrosa. Es biología pura. El secreto está dentro de tus células. Para entender este hallazgo, primero tenemos que hablar de algo fundamental, las mitocondrias. Las mitocondrias son conocidas como las centrales energéticas de la célula. Son las encargadas de producir la energía que el cuerpo necesita para absolutamente todo: pensar, moverse, respirar, regenerar tejidos y hasta para que el corazón siga latiendo. El problema es que, con el paso del tiempo, las mitocondrias envejecen. Se vuelven menos eficientes, producen menos energía y generan más residuos dañinos. Ese desgaste celular es una de las grandes causas del envejecimiento y de muchas enfermedades asociadas a la edad. Entonces la gran pregunta era: ¿qué pasaría si logramos que las mitocondrias funcionen mejor durante más tiempo? La proteína que lo cambia todo. Acá entra en escena una proteína poco conocida llamada COX-7RP. Esta proteína no crea energía de la nada, pero hace algo clave. Organiza mejor el funcionamiento interno de las mitocondrias. Lo que hace es ayudar a formar estructuras llamadas supercomplejos respiratorios, que permiten que la producción de energía sea más eficiente y ordenada. En pocas palabras, la célula produce más energía útil, con menos desgaste y menos daño colateral. Y esto es crucial, porque normalmente, cuando una célula produce más energía, también se daña más. Con esta proteína, ese equilibrio mejora. ¿Qué pasó cuando la probaron? Los científicos hicieron pruebas con ratones modificados genéticamente para que produjeran más de esta proteína durante toda su vida. Los resultados fueron sorprendentes. Vivieron más tiempo. Los ratones machos vivieron en promedio alrededor de un 6% más que los normales. En estudios de envejecimiento, ese porcentaje es muy significativo, sobre todo sin efectos negativos visibles. Envejecieron de forma más saludable. No solo vivieron más, sino que envejecieron mejor. Tenían menos grasa corporal acumulada, mejores niveles de colesterol y triglicéridos, y una mejor respuesta a la insulina. Todo esto indica un envejecimiento metabólico más sano. Más energía, menos daño. Las células de estos ratones producían más ATP, que es la molécula básica de energía, pero al mismo tiempo generaban menos moléculas dañinas que aceleran el envejecimiento celular. Esto es clave, porque el gran enemigo del envejecimiento no es solo la falta de energía, sino el daño que se acumula con los años. Menos inflamación crónica. También se observó menos inflamación en los tejidos, especialmente en la grasa corporal. La inflamación crónica es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento y de muchas enfermedades modernas. ¿Esto significa que vamos a vivir para siempre? No. Y es importante aclararlo. Este descubrimiento no es una cura para el envejecimiento ni una receta para la inmortalidad. Pero sí es un avance enorme para entender cómo envejecer mejor. La ciencia ya no busca solo alargar la vida, sino mejorar la calidad de esos años extra. Vivir más, pero con energía, movilidad y salud. Lo más interesante es que ahora los investigadores intentan descubrir si este mismo efecto puede lograrse sin modificar genes, por ejemplo con futuros medicamentos o terapias que activen este mecanismo natural del cuerpo. ¿Qué nos enseña este descubrimiento? Este estudio deja algo muy claro. El envejecimiento empieza a nivel celular. Las mitocondrias son claves en cómo envejecemos. Mejorar la eficiencia interna de las células puede retrasar el deterioro. La longevidad saludable es posible, al menos en teoría. No se trata de vivir eternamente, sino de vivir bien durante más tiempo. Reflexión final. Tal vez el secreto para envejecer mejor no esté en cremas, suplementos milagrosos o promesas vacías, sino en entender cómo funciona nuestro cuerpo desde adentro.
Este descubrimiento no cambia nuestra vida hoy, pero podría cambiar el futuro de la medicina, de la prevención de enfermedades y de cómo entendemos el paso del tiempo. Si la ciencia logra aprovechar este mecanismo, podríamos estar ante una nueva era en la lucha contra el envejecimiento.